Ikki es un inútil lento a punto de ser expulsado de la Academia Mágica por no tener habilidades mágicas, a pesar de entrenar como David Goggins. Pero pronto descubre que es compañero de la extraña y poderosa princesa, y empieza a entrenar con ella para volverse el más fuerte, mientras ella se obsesiona con su Glizy. Antes de esto, el que es conocido como el más débil, se prepara para entrenar y escucha a un reportero de TMZ hablar sin aliento sobre la princesa más fuerte del pequeño imperio vecino, que acaba de inscribirse en su academia. Inmediatamente lo apaga, ya que un perdedor como él nunca estará al mismo nivel que ella. Pero varios minutos después de una rápida carrera, recuerda cuando un viejo maestro le decía que aún había esperanza para los débiles como él. Luego invoca su espada y pasa un par de minutos más entrenando antes de regresar a su habitación y ver un par de botas desconocidas. Al instante, ve a la princesa Stella vestida como si fuera a montar un pony, así que flexiona sus abdominales marcados para ayudar a crear ambiente. «Papá, cálmate. ¿Qué demonios?». Poco después termina en la oficina de la directora Kurono, quien le recuerda que la escuela ya está luchando por mantener una buena reputación, y le pregunta por qué sería tan estúpido al pensar que una princesa estaría interesada en él. Él dice que solo intentaba hacerla sentir cómoda y se disculpa antes de prometer hacer lo que ella quiera para ganarse su perdón. Después de decir que ya había considerado convertirlo en un raro famoso, Stella acepta dejarlo pasar si él se quita la vida. Pero él se niega de inmediato y dice que no hay forma de que ella espere que llegue tan lejos por un simple error. De repente, ella se ilumina como una planta de gas a punto de explotar. Así que Kurono le desea suerte a Ikki y sale por su propia seguridad. Ikki intenta calmar a Stella, pero ella sigue prometiendo asar su salchicha por mirarla, hasta que él admite que no pudo apartar la vista por lo bien que se veía. El repentino cumplido hace que la pequeña bola de fuego se calme, ya que nunca esperó que un perdedor tuviera más carisma que el duque Dennis, pero él también le recuerda que fue ella quien entró primero en su habitación por error. Cuando intenta discutirlo de nuevo, Kurono regresa para explicar que en realidad son compañeros de cuarto y los lleva de vuelta al edificio de dormitorios para mostrarles que ya han colocado sus etiquetas. Esto confunde a Ikki, así que pregunta por qué el estudiante más poderoso está emparejado con él, ya que los estudiantes suelen emparejarse con personas de su mismo nivel. Stella dice que al menos tiene que estar cerca de su rango, pero él explica que en realidad es de rango F, y tuvo que repetir un año porque tiene la habilidad más débil de toda la academia. Shirono explica que por eso los emparejaron, ya que no hay nadie más débil que él, y tampoco nadie al mismo nivel que Stella, pero la princesa Bola de Fuego aún lo convierte en un problema, y dice que solo se quedará si él duerme fuera de la puerta. Mientras Ikki intenta hacerle entrar en razón, Kurono sugiere tener un duelo para decidir quién establece las reglas, y él acepta fácilmente. Cuando Stella pregunta por qué querría pelear con alguien claramente fuera de su liga, él le dice que no se preocupe porque pasa mucho tiempo trabajando en su habilidad inútil. Stella acepta pelear con él, pero lleva las cosas un paso más allá, diciendo que quien pierda tendrá que convertirse en el sirviente del ganador. Horas después, ambos llegan a una arena de batalla para el duelo, y Stella comienza sugiriendo que él renuncie a su sueño de convertirse en caballero, ya que apenas tiene puntos, pero él se niega y dice que cree que su esfuerzo dará frutos algún día. Esto le hace recordar el día en que derrotó a un caballero y tuvo que escuchar cómo lloraba por todo el tiempo que pasó entrenando, como si le hubieran dado sus habilidades. Mientras Kurono explica las reglas del duelo, otros estudiantes llegan a la arena para ver la pelea, ya que casi nunca han visto a un luchador de rango A como Stella. Sin embargo, después de que ambos invocan sus espadas, Stella inicia el primer ataque y casi incinera a nuestro débil protagonista, pero él esquiva y concentra toda su energía en bloquear sus golpes. Después de hablar sobre cómo habría sido alitas de barbacoa si hubiera intentado recibir el ataque de frente, ella le pregunta si planea correr hasta el final, así que decide pasar a la ofensiva y usa su propio movimiento para forzarla a retroceder. Ella se sorprende y le pregunta cómo ya lo copió perfectamente,
así que él explica que pasa la mayor parte de su tiempo perfeccionando su habilidad con la espada, ya que nadie se ofreció a entrenarlo de verdad. Después de unos minutos más copiando, finalmente logra un golpe, pero ve que ella ha activado su magia de defensa, así que salta hacia atrás y le pregunta si siempre planeó usar su magia desde el principio. Stella admite que inicialmente quería derrotarlo solo con sus habilidades de espada, para que la gente dejara de decir que tiene suerte de tener una habilidad increíble. Al instante, ella se potencia para usar todas sus habilidades y desata un dragón de fuego para acabar con él, pero él de repente se convierte en Flash y se lanza por la arena a la velocidad de la luz para esquivar cada movimiento antes de aterrizar un corte brutal que la deja fuera de combate. Más tarde, Kurono entra a la enfermería para ver cómo está y explica que él también está agotado porque la habilidad que usó solo puede activarse durante un minuto y agota toda su energía por un día. Cuando Stella pregunta por qué alguien como él sigue en el rango F, Kurono le recuerda que el sistema de clasificación solo se enfoca en la habilidad mágica en lugar de las habilidades de combate reales. También le recuerda a Stella la conversación que tuvieron en el auto sobre cómo eligió la academia para volverse más fuerte, y dice que trabajar con Ikki la ayudará a lograr ese objetivo. Poco después, regresa a la habitación y lo encuentra durmiendo, así que intenta tocar su espalda pero termina atrapada cuando él se da vuelta. Después de sentarse sobre su glisi para liberarse, sus abdominales derriten las pocas neuronas que le quedan, así que lo acaricia y experimenta una sensación que abre las compuertas. «Desnúdate, extraña perra». Cuando él se despierta de repente y le pregunta por qué hace sonidos impuros, ella salta y golpea su cabeza contra el techo. «Sí, esto es incómodo, lo sé». Momentos después, él le coloca un vendaje sobre el moretón y le recuerda su trato, lo que significa que ahora tiene que convertirse en su sirvienta. Ella comienza a divagar sobre cómo probablemente solo quiere que haga cosas raras, pero él le dice que se relaje porque solo quiere que esté abierta a construir una relación como compañeros de cuarto. «Oh, vamos, hombre». Al ver la duda en su rostro, él ofrece hablar con Kurono si no quiere, pero ella acepta con la condición de que la llame por su nombre. Temprano al día siguiente, la hermana sexy de Ikki, Shizuku, aborda un tren hacia la academia mientras él descansa de correr para tomar su bebida. Munstella finalmente lo alcanza, él le dice que deje de esforzarse tanto, pero ella dice que no es gran cosa, a pesar de que sus pulmones están a punto de explotar. Luego le ofrece un poco de su bebida, pero ella se da cuenta de que él acaba de beber de ella, y pregunta por qué intenta conseguir un beso indirecto. Él le dice que no se preocupe si no se siente cómoda, pero la rara se apodera de la botella y besa el mismo lugar de donde él bebió. Travieso, travieso. Después de beber, ella nota la sonrisa en su rostro y pregunta por qué está tan feliz, así que él le cuenta sobre la inscripción de Shizuku y lo emocionada que está por verlo. Stella luego pregunta si es una de esas hermanas con las que le gusta hacer cosas raras, pero él promete que tienen una relación perfectamente normal. En clase más tarde esa mañana, una maestra llamada Yuri lucha por mantenerse despierta mientras los recibe en la nueva sesión y les recuerda sobre el torneo que comenzará en una semana para decidir qué estudiantes son lo suficientemente fuertes para representar a la academia. Después de que Stella pide más detalles sobre las peleas, Yuri intenta motivarlos con un canto, pero de repente vomita toda la sangre de su cuerpo. En la enfermería minutos después, le dice a Stella que no se preocupe porque normalmente vomita 1 litro de sangre cada día. Espera que... Pero Ikki aún le dice que tenga cuidado antes de explicarle a Stella que Yuri es parte de la razón por la que pudo inscribirse en la academia. Después de que ella dice algo sobre cómo el año pasado fue injusto para él, ambos salen y Stella pregunta qué quiso decir. Así que él intenta explicar cómo no había un sistema de calificación para la magia antes de que él se inscribiera. Sin embargo, cuando una chica de 4 ojos llamada Kagami de repente le mete el brazo entre sus pechos y dice ser su mayor fan, Stella olvida su primera pregunta y exige saber cuándo se convirtió en un Riz Master. Él luego le pregunta a Kagami quién es,
así que ella procede a explicar cómo se obsesionó después de ver su duelo y pregunta si le gustaría ser el tema caliente en su próximo podcast de Chismes para la Escuela. Después de prometer hablar de ello más tarde, intenta alcanzar a Stella, pero entonces Shizuku finalmente aparece y dice que lo extrañó profundamente antes de forzarlo a un beso apasionado. Mientras todos los demás estudiantes se quedan congelados en shock, Kagami comienza a capturar cada ángulo del beso, mientras Stella se altera y pregunta qué tipo de relación rara tienen. Shizuku ignora por completo que ella existe y trata de conseguir otro beso, así que Stella la aleja y le pregunta a Iki por qué mintió al decir que tienen una relación normal. Mientras intenta explicarse, Shizuku cambia a modo demonio y le pregunta a Stella qué le da derecho a interferir en su reunión familiar rara, así que Stella orgullosamente afirma ser su sirvienta. Una vez más, Kagami comienza a escribir títulos para su próxima publicación en IE, mientras Iki lucha por preservar su reputación. Pero Stella solo empeora las cosas al afirmar que incluso tuvieron un entrenamiento especial en su cama anoche. ¿Por qué no le explicas qué es eso para que lo entiendan? Solo explica qué es eso. Explica lo que piensas que es. Está bien, solo explica eso. Al escuchar esto, Shizuku invoca su espada para eliminar a Stella, pero ella también invoca su espada para pelear por el corazón de Iki, y ambas terminan destruyendo el pasillo. Minutos después, Kurono las lleva a uno de los baños y dice que tienen que pasar todo el día limpiando como castigo, pero siguen insultándose hasta que Shizuku llega a su edificio de dormitorios. Cuando Stella le dice que deje de actuar como si su relación con Iki fuera tan especial, ella se enoja y le dice a Stella que nunca entenderá cómo se sintió después de años de ser ignorada por el resto de su familia. Esto sorprende a Stella, así que intenta pedir más detalles, pero Shizuku dice que no es asunto suyo antes de entrar a su habitación y conocer a su compañera de cuarto, Alice. Poco después, Stella se encuentra con Iki en su camino de regreso del entrenamiento y le da una bebida deportiva antes de preguntar si su familia realmente lo descuidó. Él escupe la bebida en shock, pero después de que ella dice que Shizuku lo mencionó, decide contarle sobre su vida trágica. Para empezar, le recuerda al legendario samurái, Rayama, que salvó a Japón en la Gran Guerra, y dice que en realidad es su bisabuelo. Resulta que su familia es muy famosa por producir los blazers más fuertes del país, pero como él nació con nada más que Reese, todos en la familia lo trataron como a un campesino sin valor. Después de años de descuido, decide abandonar la casa un día, pero eso casi fue su último error, porque una tormenta de nieve se desató esa noche y casi lo lleva al otro mundo. Justo cuando estaba a punto de colapsar, la frustración de ser tratado como nada lo hizo enojar, y Ryoma, que acababa de terminar de entrenar, notó esto, así que le dijo a Iki que usara la frustración como combustible y siguiera luchando. Debido a esto, comenzó a entrenar lo más duro que pudo solo, pero después de inscribirse en la academia, su familia convenció al anterior director para que comenzara a calificar a los estudiantes según sus habilidades mágicas, solo para que él no se graduara. Esta historia triste hace que Stella piense que son iguales, ya que ella también entrenó sola durante años, así que promete ayudarlo a subir de nivel de cualquier manera que pueda. Mientras tanto, Shizuku también ha terminado de contarle a Alice sobre su obsesión con el Glici de Iki, pero en lugar de llamar a la sala psiquiátrica, promete actuar como su hermana mayor siempre que necesite a alguien con quien hablar. Mientras cocina la cena un par de horas después, Stella decide unirse a Iki en la ducha, para ahorrar agua, por supuesto. ¿Por qué no? Entra. Adelante. Casi se desmaya cuando ella entra, pero ella lo convence de sentarse para lavarle la espalda como una verdadera sirvienta. Logra mantenerse sereno, pero las cosas se ponen raras cuando ella deja caer la esponja y usa sus atributos. Como si eso no fuera suficiente, la cubierta cae de repente, haciéndolo sentir lo real mientras Stella se sonroja. ¡Oh, Dios! Consíganse un cuarto, ustedes dos. Estamos en un cuarto. Bueno, entonces baja de peso. Después de una intensa sesión de entrenamiento varios días después, Stella le dice a Iki que ya recibió un correo sobre su primer partido del torneo.
Pero cuando intenta decirle sobre el oponente, ella lo detiene y dice que le gusta no saber nada de su oponente, porque eso funcionó tan bien la última vez. Iki acepta que sería buena práctica prepararse para peleas reales contra enemigos desconocidos en el futuro. Cuando de repente dice que tienen la mejor relación de la academia, su rostro se incendia mientras intenta ocultar cómo se siente, pero él se levanta para regresar a clase. Ella lo detiene y lucha por encontrar la forma de invitarlo a salir, mientras él la mira con una sonrisa tonta como si no supiera lo que está a punto de decir. Justo en ese momento, recibe un mensaje. Stella mira para ver si es sobre el torneo, solo para sentirse devastada al ver que es solo Shizuku pidiéndole que salgan mañana. Ella intenta contrarrestar con su propia propuesta, pero él responde rápidamente a Shizuku, así que acepta la derrota. Sin embargo, termina siguiéndolo al encuentro de mañana, y cuando Shizuku le pregunta por qué siempre se entromete, ella dice que es porque él es la única persona que conoce en la academia. Iki, por otro lado, se confunde con la forma de vestir de Alice y se pregunta por qué Shizuku está saliendo con un tipo raro, hasta que se presenta y admite que quiere llevar su pepinillo a dar una vuelta. Después de detener a Shizuku de iniciar otra pelea, todos salen, pero al llegar al centro comercial, Stella nota que los extraños hermanos se han estado tomando de las manos, así que le dice a Shizuku que pare. Shizuku dice que siempre se han tomado de las manos, y tan pronto como Stella pide tomar su mano también, ella le recuerda que se mantenga en su lugar como su sirvienta. Oh, cariño, chica, seguridad. Cuando de repente pregunta si Stella tiene algún sentimiento especial que la haga querer tomar su mano, Stella lo niega por completo, así que Shizuku entra al centro comercial con él mientras ella intenta desesperadamente controlar su ira. Momentos después, las chicas intentan disfrutar de un buen parfait, pero de repente Iki se inclina hacia Shizuku para comer un pedazo de su cara, haciendo que ella rompa su personaje por primera vez desde que llegó. Stella cubre su cara y el parfait para que él coma, pero él decide conseguirle una toalla. Oh, no llores, eres... Así que Shizuku y Alice intentan darle algunos consejos para mejorar su juego, mientras un grupo de matones comienza a apoderarse del centro comercial. En el baño de hombres minutos después, Iki le agradece a Alice por generar confianza con Shizuku, porque ella siempre ha tenido problemas para estar cerca de extraños. Después de que Alice promete seguir cuidándola, Iki intenta irse, pero Alice lo detiene de repente antes de que uno de los matones entre y cubra todo el baño de balas. Después de que el segundo le recuerda las órdenes de su jefe de llevar a todos los rehenes vivos, Yakin le dice que no se preocupe ya que no había nadie dentro, así que ambos salen. Iki y Alice luego salen de uno de sus portales útiles antes de que él desbloquee un par más para moverse a su alrededor y averiguar qué pasó. En la sala de vigilancia momentos después, Alice monitorea sus movimientos mientras Iki llama a Kurono, quien le dice que mantenga a todos a salvo porque la policía todavía está en camino y no podrá hacer nada ya que los matones piden dinero a cambio de las vidas de los rehenes. Mientras él y Alice idean un plan, Shizuku le pide a Stella que le dé tiempo para activar una habilidad poderosa, pero el embajador de Mohawk ataca de repente a una mujer por intentar hablarle. Cuando su hijo intenta atacarlo por herir a su madre, Yakin lo lanza por el suelo e intenta enviarlo de regreso a sus ancestros, pero Stella interviene para derretir las balas con su calor. A pesar de ver que la pistola es inútil contra ella, este idiota lento sigue disparando hasta que su jefe, Bishu, le dice que se detenga. Después de saludar a Stella y disculparse por contratar a idiotas que no se dan cuenta de que están en presencia de realeza, decide castigar a la madre del niño por criar a un mocoso tan irrespetuoso. Stella invoca inmediatamente su espada y salta hacia él para atacar, pero él lo usa a su favor y absorbe su ataque antes de reorganizar sus órganos con una brutal liberación de energía. Luego explica cómo su dispositivo básicamente usa el poder de otro Blazer en su contra y ofrece perdonar la vida de la dama si Stella se disculpa mostrando sus atributos. Sí. Al escuchar esto, Iki intenta intervenir, pero Alice lo detiene porque Shizuku aún necesita tiempo.
Después de que Stella se quita la ropa, Bishu le recuerda que tienen que ver todo, así que ella alcanza su armadura de trama, y Alice rápidamente usa su habilidad Shadowbind para detener a Ikki de atacar. Justo entonces Shizuku activa la barrera, así que Ikki usa su habilidad para seguir cada bala a supervelocidad antes de saltar para atacar. Como antes, Bishu se prepara para absorber su ataque, pero Ikki le corta el brazo entero. De repente, una gun femenina que se oculta entre los rehenes apunta con un arma a otra persona y les ordena rendirse, pero es derribada por una flecha mágica antes de que un estudiante llamado Shizuya se rebele. Poco después, se lleva todo el crédito por salvar a los rehenes, y cuando Ikki se acerca a agradecerle, empieza a preguntar por qué sigue en la academia si nunca será un caballero con su habilidad inútil. Al escuchar esto, Stella se acerca para decirle que Ikki es mucho más fuerte que él, pero Shizuya se ríe y pregunta si habla del mismo Ikki que huyó de su primer duelo. Luego le dice a Ikki que es hora de saldar cuentas, así que Ikki revisa su correo y ve que Shizuya es su primer oponente en el torneo. La semana siguiente, Stella inicia el torneo derrotando a su oponente armado con una simple mirada. Horas después, casi sufre un infarto cuando Kagami entra de repente al vestuario para felicitar a los tres por ganar sus primeras peleas. Mientras Stella intenta cubrir sus enormes canones, Alice se interesa por el trabajo de Kagami como la mejor reportera de la escuela. Más tarde, Stella encuentra a Ikki viendo videos de las peleas anteriores de Shizuya y le explica cuánto odia su estilo de combate. Cuando Ikki dice que nunca se fijaría en alguien como ella pregunta por qué, así que él explica que Shizuya solo apunta a personas que su habilidad de invisibilidad puede dañar. Stella luego le hace prometer que ganará sin importar qué. Mientras trota a la mañana siguiente, sigue recordando un incidente pasado con Shizuya hasta que Alice aparece para hablar. Inmediatamente pregunta qué quiso decir Shizuya al llamarlo cobarde, así que Ikki empieza a explicar cómo el anterior director quería expulsarlo a toda costa. Ese día, Shizuya, que ya había oído sobre el plan de expulsarlo, aprovechó la oportunidad para atacar, sabiendo que no podía defenderse. Para evitar la expulsión, Ikki tuvo que tolerar todo el desprecio y permitió que Shizuya lo avergonzara frente a toda la escuela. Después de escuchar todo, Alice le dice a Ikki que deje de esconderse de todo el dolor y la ira que ha reprimido todos estos años antes de desearle suerte. Horas después, Stella sugiere pasar el tiempo con algo divertido, ya que aún tiene que esperar un poco más antes de la pelea, pero él decide rechazar la oferta para concentrarse en su preparación. Poco después, completa el registro, solo para recibir una visita sorpresa de Nene, una vieja amiga de Kurono. 2 semanas después, Stella intenta tener una sesión de entrenamiento rápida, pero sigue pensando que Ikki es un cobarde porque no ha hecho nada raro desde que salieron. Mientras tanto, él acaba de derrotar a su quinto oponente en el torneo y se convierte en el favorito de todas las chicas del campus. Al día siguiente en clase, Kagami le lanza sus melones antes de preguntarle si puede dar clases a sus amigas, así que él intenta aceptar de manera respetuosa porque Stella le ha estado enviando amenazas de muerte con su mirada. Después de que Yuri termina la clase vomitando sus glóbulos rojos otra vez, regresan al dormitorio, y Stella pregunta si es inteligente entrenar a todas esas chicas porque podrían convertirse en sus oponentes en el futuro. Él dice que está bien con eso, ya que significa que tendrá mejores peleas y también ayudará a las chicas a mejorar en caso de que se encuentren en una situación como la que pasó en el centro comercial. Esa tarde comienza su primera lección con Kagami y algunas de sus amigas, pero un grupo de chicos de la clase interrumpe y decide golpearlo hasta que vuelva a ser un NPC de bajo nivel. Al instante, Ikki los derriba como si fueran fichas de dominó de tienda de $1 y les recuerda la regla contra las peleas fuera de la arena. Cuando de repente empiezan a suplicarle por lecciones para alcanzar el nivel de Riz de Duke Dennis que él está usando, él acepta fácilmente, mientras Kagami lucha por aceptar que los wannabe matones, en realidad, han sido fanáticos celosos todo este tiempo. Después de que otro grupo de villanos también aparece y suplica por lecciones, Ikki los lleva a un nuevo lugar para las clases y le dice a Stella lo feliz que está de verlas mejorar.
Stella intenta darle una de las bebidas que compró, pero Shizuru se le adelanta y habla de cómo es la mejor hermana antes de darle espacio para disfrutar de la bebida. Tan pronto como él termina, ella le pregunta a Stella por qué tiene 2 bebidas, así que Stella dice que son para ella y procede a beber ambas botellas solo para ocultar su evidente hambre por su carne. Quiero decir, amor. Después de la segunda botella, ella le pide unirse a sus clases ya que él ya ha aceptado enseñar a todos. Pero cuando él duda en decir que sí, sus inseguridades afloran, así que le dice que no se preocupe y se va furiosa. Mientras murmura sobre lo estúpido que es, se encuentra con Alice, quien acaba de descubrir las maravillas de un nuevo juego de romance y lo pide prestado para jugar a hacer creer en su habitación. Justo cuando llega a la parte buena, Iki entra para hablar sobre una lección que tiene con las chicas, así que ella rápidamente intenta ocultar el juego antes de negarse a ir, ya que él fue tan reacio a decir que sí antes. A pesar de esto, se une a su club de fans en el autobús al día siguiente y sigue sonriendo como si todo estuviera bien en el mundo solo porque, después de pedirle que se uniera la noche anterior, él explica que su duda inicial para enseñarle fue porque ella ya estaba muy por encima de su nivel. Además, afirmó que le gusta que ella esté fuera de su alcance porque lo mantiene alerta, y ella terminó cediendo porque ni siquiera una diosa puede resistir ese nivel de riesgo. Más tarde, en la piscina, ella y Shizuku comienzan la habitual discusión sobre quién pasa más tiempo con él, mientras los chicos de la clase expresan su gratitud porque nunca esperaron estar en la misma habitación que un grupo de chicas guapas. Cuando Iki comienza la lección, Stella se pone celosa otra vez porque no ha estado pasando suficiente tiempo con ella, así que decide probar el ejercicio submarino para distraerse. Sin embargo, justo cuando entra en la zona, Kagami de repente pregunta si ya han aplaudido y casi la hace ahogar. Después de ayudarla a toser el agua, ella hace la misma pregunta y dice que ha estado muriendo por saber cómo va su relación, pero Stella niega estar saliendo con él y dice que nunca se enamoraría de un plebeyo. Kagami entonces decide salir con él en su lugar, pero Stella confiesa de inmediato que está obsesionada con él antes de explicar que aún no han hecho nada raro. Mientras tanto, Shizuku acaba de preguntarle a Alice si le parece raro que quiera comenzar una historia de amor al estilo Alabama con Iki, y este extraño mentiroso solo para hacerle pensar que es perfectamente normal estar loca. De regreso en la fuente, Kagami se entera de la aburrida relación de Stella con Iki, y después de varios minutos convenciéndola de que le diga lo que realmente quiere, ella se va y lo llama para hablar con él. Stella luego le pregunta su opinión sobre su traje de baño, y después de decir que le gustan, Iki de repente pregunta si su relación está realmente bien en su nivel actual. En lugar de procesar lo que acaba de decir con su cerebro, Stella se convence de que él se ha cansado de salir con una chica aburrida que nunca intenta hacer algo raro, así que se le llenan los ojos de lágrimas y le dice que se vaya si quiere. Sin embargo, él se confunde con esto y trata de explicar lo que quiso decir, pero ella comienza a discutir sobre cómo él nunca intenta hacer nada romántico con ella. Al siguiente momento, él también se molesta y discute sobre eso hasta que ambos se dan cuenta de que han sido demasiado lentos para cumplir sus fantasías. Luego acuerdan decir lo que quieren juntos y terminan compartiendo su primer beso. Horas después, suben al autobús para regresar al campus y ambos reciben otro correo de pelea diciendo que sus próximos oponentes son miembros del consejo estudiantil. La tarde siguiente, Iki se enfrenta a una chica de tienda de $1 llamada Ren Ren, que sigue hablando de cómo va a derrotarlo con su super velocidad hasta que él la derriba de un golpe. Poco después, Stella se enfrenta a Seigo, otro miembro del consejo que también pasa un par de minutos. Para sorpresa de nadie, ella fácilmente destroza su espada con un solo golpe, pero su felicidad se desvanece rápidamente cuando Shizuku aparece para robarle a su chico un par de minutos después. Cuando finalmente habla y comienza a discutir con Shizuku, Alice le cuenta a Iki sobre una chica que ha estado acosándolo durante los últimos días y él admite que siempre lo supo, pero solo quería dejarlo pasar, ya que muchas chicas han estado tratando de acercarse a él recientemente.
Cuando él la llama, ella de repente se asusta y termina cayendo al agua, así que la llevan a la enfermería donde explica que tiene problemas para hablar con chicos. ¿Qué? ¿Por qué? Después de que Ai-an se presenta, Iki se siente intrigado por su apellido y le pregunta si está relacionada con un famoso samurái. Ella explica que en realidad es su padre, mientras Shizuku le cuenta a Stella cómo su papá se hizo famoso como el espadachín más hábil a pesar de no tener habilidades mágicas. Al siguiente momento, Shizuku y Stella comienzan a exigir saber por qué estaba acosando a Iki y amenazan con atacar si no les da una buena razón, así que ella admite que está fascinada por sus habilidades con la espada y dice que solo era demasiado tímida para pedirle lecciones. Esto hace que Iki se dé cuenta de que su Riz despreocupado está causando un nivel de atracción tan alto que ella está tratando demasiado de estar al mismo nivel que su padre. Él le recuerda que tienen diferentes estructuras corporales, lo que significa que no puede imitar sus movimientos copiando todo lo que él hace. Aeon acepta de inmediato que ha estado tratando de hacerlo, pero cuando él de repente comienza a masajear sus piernas y dice que es parte del proceso, ella comienza a luchar contra demonios que nunca supo que existían, mientras Shizuku y Stella se preguntan por qué él nunca hace eso con ellas. Después de casi tocar el lugar prohibido, Iki se levanta y le dice que intente un movimiento básico con el que ha estado luchando. Ella lo intenta y se da cuenta de que tenía razón. Luego, le agarra la mano para agradecerle, pero él le dice que no se preocupe. Unos minutos después, de regreso a casa, Ann sigue hablando de lo grandes y fuertes que se sienten las manos de Iki, y aunque él acepta el cumplido, Stella se pone celosa y le pregunta a Shizuku por qué no está molesta. Cuando Shizuku explica que siempre estará feliz con quien logre hacer sonreír a Iki, Stella se da cuenta de que ha estado actuando estúpida todo este tiempo y decide dejarlos compartir el momento. Sin embargo, tan pronto como regresa, le asegura que a él solo le gustó ayudarla a volverse más fuerte, ya que claramente ha pasado mucho tiempo mejorando su habilidad. Durante el resto de la semana, Stella se une a las sesiones de entrenamiento para actuar como si también le importara a Ann, cuando en realidad solo intenta mantener a Iki alejado. Días después, Stella logra verse como una modelo de Victoria's Secret mientras come como un hipopótamo hambriento. Al siguiente momento, un grupo que parece que podría perder por ser los más propensos a abandonar, interrumpe su cena para hablar mal. Naturalmente, Iki intenta evitar cualquier confrontación con ellos, pero luego el líder, Kurado, de repente le echa una bebida como disculpa, solo para romper la botella en la cabeza de Izzy, alegando que no es gran cosa a pesar del torrente de sangre que sale de su cabeza. Esto hace que Kurado sonría en lugar de defender su orgullo, así que se va con su grupo. Justo entonces, un chico pequeño llamado Misogi aparece para decirles que Kurado es uno de los blazers más fuertes de una escuela rival. Otro raro llamado Kanata, que piensa que es la semana de la moda en París, aparece para apoyar a Misogi. Momentos después, Iki intenta averiguar cómo Misogi curó el corte en su cabeza, pero Stella se interesa más por la pandilla de Kurado y le pregunta a Aeon por qué todos parecen conocerla, pero ella se queda callada. El día antes de la pelea, se encuentra con las chicas en el lugar habitual de entrenamiento y todas comienzan a preocuparse por las verdaderas intenciones de Ann, porque dejó de salir con ellas después de que llegó el correo. Más tarde, Alice se lleva a Iki a un lado para advertirle que, después de que le pregunta si planea pelear contra Stella de nuevo en el torneo, él le habla de la promesa que ambos hicieron de enfrentarse en la cima nuevamente y dice que solo peleará de manera justa para llegar allí, incluso si termina perdiendo en el proceso. Ann le dice que haría lo que fuera necesario para ganar antes de invocar su espada y romper un agujero en la cerca. Tan pronto como cae hacia atrás, Iki activa su habilidad más poderosa para alcanzarla y termina usando toda su energía para impulsarse desde la pared. Momentos después, salen del agua y él intenta preguntarle si realmente ha perdido la cabeza, pero ella confiesa que todo fue un plan para hacer que él usara su movimiento característico, porque solo puede usarlo una vez al día, lo que significa que no podrá usarlo durante su pelea. Felicidades, te has arruinado. Nuestro estúpido MC se da cuenta de que Alice tenía razón
y trata de preguntar por qué ella haría esto solo para ganar, pero ella lo ignora y se aleja mientras él se desploma en un charco de agua. Minutos después, Stella comienza a soñar con todas las cosas raras que quiere hacer con él, pero cuando él cae en su vientre, se despierta y le pregunta si finalmente quiere hacer realidad sus sueños. Necesitas relajarte. Sin embargo, después de no recibir respuesta, se da cuenta de que su hombre está luchando por su vida y corre a la enfermería. Al día siguiente, el resto del grupo llega para ver cómo está y después de que él explica lo que pasó, Kurono pide un momento de su tiempo. Luego, les muestra el edificio que destruyó mientras intentaba salvar a Aeon y pide todos los detalles, pero él omite la parte donde el perfecto rostro de Aeon le apaga el cerebro y pide un castigo en su lugar. Cuando ella le pregunta si está tratando de cubrir a alguien, él pide detalles sobre el pasado de Aeon, así que ella le cuenta cómo su papá perdió su dojo y terminó en estado de coma después de un duelo con Kurado. Después, él y las chicas se dan cuenta de que Aeon está desesperada por entrar al torneo para recuperar el dojo de su papá de Kurado, pero Shizuku aún insiste en que no tenía que traicionarlo así. A pesar de esto, Ikki decide hacer su mejor esfuerzo durante la pelea, pero le pide a Stella que lo ayude con algo muy importante antes de que comience. Horas después, la arena se llena como de costumbre, pero esta vez, Yuri decide ser la comentarista y hasta trae un paquete de sangre para reabastecerse cada vez que vomita. Después de que Ikki y Aehan salen para el duelo, ella se disculpa de antemano y le recuerda su promesa de hacer lo que sea necesario para ganar. Ichi luego invoca su espada y de inmediato carga para atacar, pero después de recibir múltiples cortes en su cuerpo, salta hacia atrás para averiguar qué pasó, solo para recibir otro corte mortal en la espalda. Al ver esto, las chicas se preocupan y luchan por entender lo que Anne acaba de hacer, ya que nadie la ha visto usar sus habilidades. Alice, por otro lado, se da cuenta de que debió haber colocado trampas por toda la arena antes de la pelea, lo que significaría una descalificación instantánea y una victoria para Ikki si Yuri se entera. Sin embargo, Ikki, que también ha notado lo que hizo, sigue peleando como si nada hubiera pasado y logra esquivar una de las trampas, causando que Aeon tema que pronto puedan descubrir su habilidad. Luego, acelera su ataque y logra asestar un corte profundo que lo hace caer de rodillas. Para empeorar las cosas, ella comienza a atacar sus órganos vitales para acabar con todo, pero él logra esquivar cada golpe hasta que ella se da cuenta de que él ha estado jugando ajedrez mientras ella jugaba mahjong. Después de que ella salta hacia atrás para averiguar su siguiente movimiento, él recuerda cuando le dijo a Yuri que ignorara su trampa. Ella pensó inicialmente que la pérdida de sangre estaba afectando sus sentidos y le pidió que lo repitiera, así que él le explicó cómo Aeon es solo una buena chica, desesperada por recuperar lo que le fue robado a su familia. Stella también se sorprendió al escuchar que él quería dejarla salirse con la suya haciendo trampa, pero él los convenció de aceptarlo y prometió asegurarse de que Aeon recuerde lo que significa ser un luchador. De regreso en la arena, él intenta hacerle entrar en razón, pero ella sigue insistiendo en hacer lo que sea necesario para ganar, así que decide hablar con una espada en su lugar y carga. Ella inmediatamente intenta activar sus trampas, pero él esquiva fácilmente cada ataque, así que ella recuerda a su papá enfermo y usa su último aliento de energía para hacerlo volar. Sin embargo, él aún lo esquiva y la derriba con el borde romo de su espada. Al darse cuenta de que ni siquiera la golpeó de verdad, ella intenta levantarse, pero sus piernas deciden tomar una siesta, así que le pregunta a Ikki por qué no la terminó. Mature le da un largo discurso sobre el honor de ser un verdadero samurái y le ofrece ayudarla a recuperar lo que perdió si acepta ser su estudiante de nuevo. En el siguiente momento, la señorita independiente comienza a llorar y le suplica ayuda, así que él toma su mano y promete entrenarla otra vez. Luego pasa el resto de la noche cuidando a su papá y recordando todos los momentos en que él la entrenó. A la mañana siguiente, Ikki y Stella se dirigen al dojo de su papá para ayudarla a recuperarlo y mientras caminan, discuten todas las peleas en las que ha estado curado. Cuando Aeon les dice que ni siquiera usó su habilidad contra su papá,
Iki se niega a creerlo porque no hay forma de que el legendario samurái cayera ante alguien que no se esforzó al máximo. Bayon decide contarles toda la historia y explica cómo todo el dojo observó en shock esa noche mientras Kurado seguía forzando a su papá hasta que tuvo que arrodillarse. Bayon le dijo que se rindiera ya que la situación se veía mal, pero él se negó y dijo que tenía que hacer que Kurado pagara por faltarle al respeto. Después de soportar otra serie de ataques, Kaido retrocedió de nuevo, pero advirtió a Ayan que no interfiriera antes de decirle a Kurado que se preparara para su técnica definitiva. Kurado desestimó casualmente sus advertencias, así que Kaido cargó para acabar con él, pero justo cuando se acercó, su corazón falló y le dio a Kurado la oportunidad de derribarlo. En un instante, el temido samurái quedó paralizado en los brazos de Aion y solo pudo disculparse antes de desmayarse. Poco después de este viaje por el camino de los recuerdos, todos llegan al dojo, pero cuando Ikki pregunta a los chicos de Kurado dónde está, todos deciden atacarlo. Sin embargo, solo unos minutos después, él entra al dojo y desafía a Kurado a un duelo. El odioso matón le recuerda de inmediato lo que pasó en el restaurante la otra noche y le pregunta si finalmente encontró sus agallas, así que Ikki explica que es ilegal que los estudiantes usen sus armas fuera del campus. Kurado entonces dice que solo aceptará su desafío si demuestra ser un oponente fuerte, así que Ikki deja caer los teléfonos que recogió de su actual grupo de chicos inconscientes. Al ver esto, Kurado invoca su espada y acepta el duelo, así que Ikki también invoca la suya y comienza a defenderse de sus poderosos ataques. Al ver que puede manejar fácilmente los movimientos básicos, Kurado activa la segunda forma de su espada y finalmente logra hacer un pequeño corte, pero esto le da a Ikki toda la información que necesita para entender su habilidad. Después de explicar cómo el cerebro de Kurado funciona esencialmente con combustible de cohete para reaccionar en milisegundos, Kurado le dice que acepte la derrota porque conocer su habilidad no le ayudará a moverse lo suficientemente rápido para esquivarlo. Luego procede a acelerar aún más su ataque hasta el punto en que comienza a retroceder solo para mantenerse al día. Después de recibir un feo corte en el pecho, Kurado le da un momento para asimilar la derrota, pero Ikki se emociona aún más por pelear y sigue chocando su espada con él. Daien comienza a preocuparse de que termine como su papá, pero cuando intenta interferir, Stella la detiene y le ayuda a darse cuenta de que Ikki en realidad está disfrutando la golpiza. Mientras continúan observando, ella pregunta si su papá se arrepintió de la pelea y después de que Ann dice que no hay forma de que no lo hiciera, Stella le dice que considere el hecho de que en realidad estaba emocionado porque nadie más se había atrevido a desafiarlo en años. Aion entonces recuerda esa noche nuevamente y recuerda que Kaido en realidad estaba sonriendo durante todo el duelo, así que se arrodilla para un efecto dramático y acepta que es una copia lenta de Sakura que ni siquiera sabía lo que significaba ser un verdadero espadachín. En el siguiente momento, Ikki fuerza la espada de Kurado contra el suelo para que ambos puedan tomar un momento para recuperar el aliento. Sin embargo, después de admitir que nadie lo había emocionado tanto en un duelo, Kurado reanuda sus ataques, así que Ikki da un gran paso atrás y promete recuperar el dojo antes de cargarse para usar la técnica secreta de Kaido. Kurado también entra en estado de flujo y convoca la forma más peligrosa de su espada, pero al ver cómo Ikki carga casualmente para atacar, recuerda la noche en que derrotó a Kaido y se emociona por ver finalmente su movimiento especial. En el siguiente momento, Ikki pasa junto a él con un corte casi invencible que deja a Kurado congelado en shock mientras su sangre gotea. Mientras Ikki se levanta casualmente como si nada hubiera pasado, tanto Stella como Aion comienzan a desear que les dé su otra espada, pero la verdadera sorpresa llega cuando Kurado se levanta y acepta renunciar al dojo. Sin embargo, también le promete a Ikki una revancha durante el torneo nacional antes de irse. Después de que Ikki cae en los brazos de Stella, Dayan se disculpa por todo lo que le ha hecho pasar y dice que ni siquiera merece hacerse cargo del dojo, pero naturalmente Ikki la engaña, haciéndole pensar que los patéticos tramposos deberían dirigir un negocio familiar, así que ella le agradece por el ánimo
y comienza a limpiar de inmediato. La tarde siguiente, los enamorados vírgenes encuentran un lugar para sentarse y hablar sobre cómo Aion se entregó por hacer trampa y aceptó gustosamente la suspensión de 10 días. Luego intentan disfrutar de ser pareja por una vez, pero Shizuku y Alice deciden interrumpir, así que comienzan a actuar como si no estuvieran a punto de besarse, mientras Aion pasa tiempo con Kaido, porque finalmente decidió dejar de dormir. Un par de días después, Ikki gana su 12º combate en el torneo, y como recompensa por todo su arduo trabajo, Kurono lo envía a un viaje al campamento de entrenamiento de la academia junto con Stella. En un autobús al día siguiente, Stella expresa lo emocionada que está de finalmente tener un tiempo a solas con él, y comienza a hacer planes al ver una gran cascada. Mientras tanto, Shizuku, que está en otro tren con Alice, se llama a sí misma un fracaso por no mantener a Ikki alejado de su extraña novia. Cuando Alice le dice que se anime, ella pregunta si al menos él la seguirá de regreso a casa, pero él se disculpa por decepcionarla porque ya tiene una cita a la que asistir. Un poco más tarde, los enamorados bajan del autobús y comienzan a caminar hacia el complejo de entrenamiento, pero luego Ikki nota que Stella parece un poco fría, así que le ofrece su chaqueta como un verdadero caballero. Como siempre, la virgen no amada comienza a actuar sorprendida como si no hubieran estado saliendo durante más de un mes, y nuestro MC despistado también se sonroja, ya que nunca tienen la oportunidad de hacer algo romántico a pesar de vivir en la misma habitación. En el siguiente momento ven a los miembros del consejo estudiantil y rápidamente toman sus posiciones para pelear, solo para que Stella termine usando sus poderes para jugar contra Ren Ren en un intenso partido de bádminton. Mientras observan con los demás, Ikki pregunta si normalmente solo salen de la escuela para jugar deportes, pero ellos afirman que en realidad tienen asuntos importantes en el campamento de entrenamiento y preguntan por qué actúa despistado si ambos vinieron por la misma razón. Esto confunde a Ikki hasta que unos minutos después comienzan a limpiar toda la instalación y explican que Kurono solo los envió para servir como conserjes sustitutos. Mientras Stella comienza a arrepentirse de la decisión de confiar en Kurono, Shizuku regresa a la casa familiar y se encierra de inmediato para jugar con su gato. Horas más tarde, Stella y Nikki terminan con la limpieza y deciden ir a ver la cascada de antes. Así que Ren Ren y los demás les desean suerte y esperan secretamente que finalmente encuentren el valor para revocar sus cartas de amor. Poco después, ambos llegan al sendero que lleva a la cascada, pero Ikki nota que Stella parece un poco lenta, así que le pregunta si necesita ayuda, pero ella le dice que no se preocupe. Minutos después, vuelve a preguntar y recuerda que solo comió 2 tazones de comida, lo cual no tiene sentido, ya que normalmente se traga un buffet entero para el desayuno. Ella intenta actuar como si no tuviera un sistema digestivo de ballena, pero él le dice que deje de mentir y explique qué está pasando, así que le cuenta sobre una fiebre que notó antes de irse. Cuando de repente pregunta si su primer beso la dejó embarazada, él se da cuenta de que su cerebro está atrapado en el ciclo evolutivo y le explica que necesitan hacer mucho más que besarse para que eso suceda. Sin embargo, al ver que su fiebre empeora, decide saltarse la lección de biología para ayudarla a regresar al campamento, pero de repente comienza a llover, así que trata de encontrar refugio mientras una adaptación de bajo presupuesto de Robin Hood los acecha. Momentos después, enciende un fuego en un cobertizo abandonado para mantenerla caliente y sugiere que se quite la camiseta ya que está empapada, pero ella duda, así que él da el primer paso despojándose de sus pantalones cortos. Entonces recuerda cómo se conocieron y dice que finalmente se siente cómoda mostrándole sus atributos antes de acostarse y comenzar a quitarse los calcetines. Sin embargo, al ver que está demasiado débil para quitárselos, él se ofrece a ayudarla y reza para que no se le ponga dura antes de proceder a quitarle los calcetines. Después de ayudarla con la camiseta, se felicita por mantener el control, pero luego ella le pregunta si también puede ayudarla con su sujetador. A pesar de sentir la necesidad de tocarla, rápidamente le quita la armadura y la cubre con una manta. Pero luego ella se disculpa por estresarlo porque notó que su varita mágica
estaba apuntando en su dirección todo el tiempo. Después de mirar hacia abajo y ver que el pequeño Johnny está despierto, lo cubre y se disculpa, pero ella le dice que no se preocupe antes de preguntar si quiere llevar las cosas al siguiente nivel. «Oh, Dios mío, está pasando. Todos mantengan la calma. ¿Cuál es la situación, todos?» Una vez más, este idiota virgen se asusta por una simple pregunta y se toma su tiempo para pensar si lo hará. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Antes de decir que quiere esperar el momento adecuado, en lugar de admitir que no dura más de 2 segundos. Justo cuando ella intenta actuar como si su decisión fuera perfectamente normal, recibe una llamada de Ren Ren, así que él sale a atenderla mientras ella se recuesta y se pregunta si alguna vez se pondrá los pantalones de hombre y la hará feliz. Para ese entonces, Shizuku acaba de ser convocada por su papá Itsuki, pero ella sigue tratando de evitar la conversación hasta que él la felicita por ganar los 12 combates en los que ha estado. Cuando le recuerda que Iki también está invicto y pregunta si su éxito significa algo para la familia, Itsuki intenta actuar como si le importara, pero ella ve a través de la mentira y regresa a su habitación. Para entonces, Iki acaba de escuchar pasos fuertes afuera, así que va a ver qué pasa, y de repente ve un golem a punto de aplastar la cabaña. Usando su habilidad de supervelocidad, rápidamente salva a Stella y corta al golem, pero después de que sus fragmentos se convierten en un ejército de soldados de roca, se asusta porque no podrá regresar a Stella a tiempo. Afortunadamente, Ren Ren y los demás llegan para ayudar, pero también se ven abrumados por el ejército de rocas hasta que finalmente aparece el presidente del consejo. Usando una versión heredada del corte relámpago de Senitsu, ella atraviesa todo el ejército en segundos y se enfoca en rastrear la fuente mágica que los controla antes de golpearla con una intensa tormenta eléctrica que fríe al usuario mágico que los controla. A pesar de esto, el humano morsa que planea el ataque se emociona aún más por planear su próximo ataque. Mientras Iki se obsesiona con la belleza de Tauka y se da cuenta de por qué es considerada la más poderosa de toda la academia, Shizuku revisa su correo y ve que Tauka es su próxima oponente. El día antes del combate, recuerda cómo fue crecer en una familia rica donde cada deseo se cumplía simplemente porque tenía habilidades mágicas. El hecho de que nadie se atreviera a negar sus deseos o corregir sus errores alimentó su odio hacia toda la humanidad, porque es nuestra culpa que sus padres no supieran cómo actuar, pero luego llegó Iki y la convirtió en una loca amante de los hermanos solo por decirle que cometió un error una tarde cualquiera. Mientras pasa la mayor parte de su día luchando contra usuarios de magia al azar como práctica, Alice se encuentra con Iki y Stella para preguntar sobre Tauka. Después de que Iki les dice que apenas obtuvieron detalles ya que ella estaba muy ocupada después de salvarlos, Alice explica que no debería ser un problema ya que Shizuku eligió específicamente enfrentarse a usuarios de relámpago, ya que Tauka también lo usa. Stella luego pregunta si Shizuku estará realmente bien, ya que sus habilidades de agua la ponen en gran riesgo, pero Alice le dice que no se preocupe porque Shizuku en realidad utiliza la forma más pura de agua, que afortunadamente la mantiene a salvo del riesgo de ser frita por un rayo. Después de que Iki les dice que estará bien con los resultados siempre que Shizuku se mantenga a salvo, Stella espera hasta que complete sus sesiones de entrenamiento antes de encontrarse con ella en el baño para preguntarle si está nerviosa. Shizuku luego admite que enfrentarse a la supuesta estudiante más fuerte es mucho para procesar, pero promete que se siente lo suficientemente bien como para darlo todo, así que Stella le desea suerte y promete ir a animarla antes de irse. Justo entonces, Alice aparece para hacer lo mismo, pero en lugar de ignorarlo, lo lleva afuera para hablar sobre cómo Iki aún no la reconoce como una verdadera guerrera, por eso está tan preocupado. Como siempre, Alice intenta hacerla sentir mejor con una mentira, pero luego recuerda que están hablando de la villana más fuerte del campus, así que decide aceptar la realidad por una vez, y escucha mientras Shizuku se engaña a sí misma pensando que realmente tiene una oportunidad. Al día siguiente, toda la escuela inunda la arena mientras todos se emocionan por ver a Tauka pelear contra la novata invicta. Nene,
también decide unirse al anunciador solo porque es tan raro ver un combate así. Pero después de señalar el inicio de la pelea, ambos observan confundidos cómo Shizuku y Tauka permanecen congeladas en su posición. Mientras todos intentan averiguar qué está pasando, Iki elogia a Shizuku por tomar la decisión inteligente, porque dar un paso más cerca la pondría al alcance del ataque más mortal de Tauka, un movimiento de un solo golpe que siempre ha usado para eliminar a sus oponentes. Cuando Stella pregunta cómo perdió en el torneo anterior si es tan poderosa, Iki explica cómo su oponente esencialmente siguió corriendo como un ratón en la jaula de un gato hasta que su ataque de lanza a larga distancia la derribó. Después de decir que la mejor opción de Shizuku es usar una táctica similar, finalmente hace el primer movimiento y cubre la arena de hielo para dificultar el movimiento de Tauka. Pero Tauka comienza a deslizarse como una patinadora sobre hielo y lanza una ráfaga de relámpagos para desestabilizar a Shizuku. Sin embargo, la princesa del hielo logra mantenerse en pie y eventualmente congela a Tauka en su lugar antes de atacar con un iceberg del tamaño de la luna. Por algún milagro divino, Tauka sale sin un solo rasguño, pero las tensiones comienzan a aumentar en la arena mientras todos los demás estudiantes se dan cuenta de que Shizuku está en igualdad de condiciones con ella. Sin embargo, cuando Tauka de repente usa una habilidad relámpago para atacar, Shizuku pierde la ola inicial de confianza y trata de averiguar qué acaba de hacer, solo para recibir un segundo corte supersónico que le rasga el brazo. Por alguna razón, Stella y Alice afirman que pueden ver claramente los movimientos de Tauka, así que Iki explica que está usando una técnica especial de respiración que hace imposible que su oponente esquive hasta que se acerque lo suficiente. Justo cuando recuerda el día en que Nene usó la misma habilidad, ella aparece y le muestra agarrando los melones de Stella. Kurono también llega solo para decirles que no hay forma de que Shizuku gane a menos que tenga algo más bajo la manga. Al escuchar esto, Stella recuerda su promesa de animar y grita a Shizuku hasta que recupera un poco de confianza y activa una habilidad de curación para conservar su energía. A diferencia de su estilo habitual, comienza a crear clones para distraer a Tauka y se enfoca en esparcir su magia por la arena hasta que una espesa niebla sumerge todo el suelo en la oscuridad. Usando esto, Shizuku envía más clones contra Tauka y carga su espada para una técnica secreta, pero justo cuando se acerca lo suficiente para dar el golpe ganador, Tauka activa su carta triunfante y disipa la niebla con un solo corte. En ese momento, Shizuku deja caer la espada y se desmaya, dándole automáticamente la victoria a Tauka. Más tarde esa noche, se despierta en la enfermería y pide espacio. Así que Iki sale con Stella y le dice que no se preocupe porque Shizuku está a punto de comenzar su arco de villana. Mientras tanto, Alice se niega a salir de la habitación y le recuerda que no tiene que actuar dura con él antes de abrazarla y sostenerla fuerte mientras ella se desmorona en lágrimas. Al mismo tiempo, Itsuki llama a Mamoru a su oficina para discutir un nuevo plan contra Iki. Después de ganar otro combate días después, Stella sale a caminar con Iki para hablar sobre su promesa de luchar en la cima, pero luego evitan las charlas triviales y se besan sin darse cuenta de que un extraño ha estado tomando fotos de ellos. Más tarde, Kurono lo llama a su oficina para preguntarle si sabe algo sobre Mamoru, quien resulta ser un miembro de la Federación Internacional de Caballeros. Después de que le dice que Mamoru visita frecuentemente la casa familiar ya que trabaja de cerca con Itsuki, ella le cuenta que recientemente lo encontraron husmeando por la academia, lo que significa que probablemente está buscando una razón para expulsar a Iki. Iki entonces ofrece irse si su presencia está causando problemas a la academia, pero Kurono lo detiene y le recuerda su promesa de proteger a cada estudiante sin importar quiénes sean. Horas después, se encuentra nuevamente con Stella, pero en lugar de besarse, entran a la oficina del consejo estudiantil y encuentran a Tauka en el suelo con su fábrica de pasteles expuesta. Después de regañar a Misogi y a los demás por ensuciar el lugar, intenta presentarse de manera respetuosa, pero Stella le dice que empiece por arreglar su falda. Momentos después, llegan a un orfanato y Misogi explica que él y Touka
en realidad crecieron en uno antes de que sus poderes los llevaran a una vida mejor en la academia. Mientras pasan el resto del día jugando con los niños y alimentándolos, Ikki nota una extraña felicidad en Touka y finalmente le pregunta a Misogi, quien explica que cuidar de los huérfanos es la fuente de su poder y motivación. Al escuchar esto, Ikki intenta averiguar de dónde proviene su motivación, pero sigue confundido hasta que él y Stella regresan a la academia. Justo entonces, Alice, Shizuku y Kagami corren para mostrarles un nuevo impreso viral que hace parecer que han estado involucrados en actos impuros por todo el campus. Después de leer todos los detalles sobre cómo Ikki es un supuesto estudiante corrupto con mala actitud, Stella quema el papel y trata de desquitar su ira en otra cosa, pero luego Mamoru aparece de repente y le pide a Ikki que lo acompañe para un interrogatorio. Como de costumbre, Stella intenta defenderlo ya que no hizo nada malo, pero él la detiene y promete que todo estará bien antes de entrar al auto. Sin embargo, su vida entera cambia a modo oscuro cuando es arrestado solo unos minutos después y obligado a comparecer ante un tribunal dirigido por el mismo tipo que ha pasado toda su vida tratando de arruinarlo. Cuando el humano Morsa pregunta por qué se está comportando de manera extraña con una princesa en el campus, Ikki intenta explicar que en realidad nunca hicieron nada malo, pero Mamoru rápidamente le dice que deje de hablar. A pesar de esto, Ikki aún explica que realmente ama a Stella y nunca iría en contra de su código moral por placer, así que lo encierran en una celda. A medida que pasan los días, hacen que Yuri lleve al resto de sus oponentes a la instalación para dificultarle ganar, pero él aún logra mantener su racha perfecta, mientras Stella también supera todos los rumores para asegurarse de que su promesa se mantenga viva. Durante el almuerzo varios días después, se dan cuenta de que los rumores sobre él han empeorado aún más, así que Stella pregunta si salir con él fue un error, pero Shizuku de repente ataca y promete nunca perdonarla si desmerece los sacrificios que Ikki está haciendo solo para demostrar que realmente se aman. Después de entrenar al día siguiente, Stella decide ayudar a Ikki a recordar su amor cortándose un poco de cabello y convenciendo a Yuri para que se lo pase durante una de sus peleas. Cuando finalmente tiene la oportunidad de verlo, su confianza regresa, así que espera otra audiencia en la corte y pide una audiencia con Itsuki, ya que es quien está detrás de todo. Sorprendentemente le conceden su solicitud, así que entra a la oficina de Itsuki y lo mira fijamente antes de darse cuenta de que todo lo que realmente ha querido es ser reconocido por su propio padre. Cuando decide hablar desde el corazón y promete que seguirá luchando para hacer sentir orgullosa a su familia, Itsuki se vuelve hacia él y dice que siempre supo que era un buen espadachín. Esto sorprende inicialmente a Ikki, pero el verdadero shock llega cuando Itsuki le dice que no tiene sentido sus logros si no tiene talento real o habilidades mágicas, como si eso no fuera suficiente. Continúa explicando cómo siempre ha querido que Ikki se acomode en ser un don nadie, porque su obsesión por lograr algo grande solo hará que otro grupo de don nadie sin poder crea que tienen una oportunidad. Después de un par de minutos más de abuso verbal, Ikki se da cuenta de que nunca significó nada para la familia y comienza a llorar, pero Itsuki lo envía de regreso a la celda para seguir repitiendo las mismas batallas agotadoras. Días después, Mamoru lo llama nuevamente, pero esta vez prometen dejarlo seguir persiguiendo sus sueños si puede derrotar a Touka. La noche siguiente, Touka llama a Shizuku a la oficina del consejo para hablarle sobre la pelea y dice que dará lo mejor de sí, incluso si Ikki está demasiado débil y golpeado para pelear en primer lugar. Luego le pide a Shizuku que intente convencerlo de que se retire de la pelea, ya que esa es la única forma de evitar firmar su propio certificado de defunción. Minutos después, regresa a su habitación y le cuenta a Alice sobre todo antes de pedirle su opinión. Después de que él dice que ella es la única capaz de tomar esa decisión, ella se confunde porque esta última pelea determinará el destino de los sueños de Ikki. Al día siguiente, todos los estudiantes del campus se aglomeran en la arena central mientras comienzan los duelos finales para determinar qué estudiantes representarán a la academia.
Sin embargo, a diferencia de todos los otros combates previos, el nivel de emoción de los estudiantes alcanza nuevas alturas mientras esperan ver a Tauka e Ikki subir al escenario para lo que podría ser el duelo más intenso en la historia de la academia. Mientras continúan hablando sobre quién podría ganar, Nene y Kurono ven un montón de helicópteros de noticias esperando para transmitirlo y se dan cuenta de que Mamoru lo organizó todo para humillar a Ikki. Al siguiente momento, un viejo llamado Nanju aparece para ver la pelea con ellos, pero Nene se asusta al verlo porque en realidad es su maestro. Cuando admite que Ikki es la razón principal por la que vino a ver, Mamoru pregunta si es por la antigua enemistad entre sus familias. Todos intentan ignorarlo hasta que dice que Ikki automáticamente se retirará de la pelea si no se presenta en los próximos minutos. Al escuchar esto, Kurono pregunta de inmediato por qué no lo trajeron de la instalación como prometieron, pero Mamoru afirma que no tiene nada que ver con eso porque él se fue solo. Para entonces Ikki, que ha estado arrastrándose por el camino, comienza a deslizarse hacia la locura mientras su mente se divide en dos y se convierte en su mayor detractor. Sin embargo, tras rechazar a su oscuro alter ego, cae en los brazos de Shizuku y ve a sus fans animando detrás de ella. Cuando Stella le muestra la medalla que ganó por clasificar a los nacionales, recupera algo de confianza y decide hacerla sentir orgullosa, derrotando a Tauka. Justo entonces, Tauka escucha a los estudiantes animar y se levanta para pelear, así que Misogi le desea suerte antes de que se dirija a la arena para enfrentar a Ikki. Al ver que aún llegó, Mamoru lucha por ocultar su enojo mientras Alice, que también se clasificó a los nacionales, se une a las chicas para mirar. Antes de comenzar, Tauka le dice a Ikki que no le dará ventaja a pesar de sus heridas, pero él dice que no será un problema y promete superarla. En cuanto ella invoca su espada, él activa su carta ganadora y Shizuku le pregunta si ha perdido la cabeza, ya que siempre la guarda para el último ataque, pero Stella le dice que no se preocupe, porque planea ganar a la fuerza. Touka se da cuenta de esto y también decide usar su movimiento final, pero en cuanto ambos cargan, Ikki sacrifica sus vasos sanguíneos y cada gota de energía para superar sus límites. En el siguiente momento, todos en la arena quedan en silencio y observan en shock cómo la espada de Tauka se rompe antes de que ella se desmaye. Después de que Ikki levanta la mano para aceptar la victoria, Mamoru pierde el control y corre a matarlo a plena luz del día, pero Stella lo aparta como si fuera una bola de boliche antes de correr a abrazar a Ikki. Mientras Shizuku y los demás lo observan emocionados y lo animan, él de repente le pregunta si le gustaría estar en su vida para siempre, causando otra ola de asombro en la arena, y todos luchan por creer que acaba de proponerle matrimonio a una princesa, mientras es transmitido a toda la nación. Después de que Stella acepta su propuesta con un beso, su papá llama a Izuki para expresar su decepción por haber pasado todos estos años tratando de destruir a su propio hijo. Días después, Tauka presenta a Ikki y a todos los demás ganadores como los representantes de la Academia para los Nacionales, y, tras el habitual reconocimiento, lo nombra capitán y lo llama para recibir la bandera. Luego, ella afirma estar feliz de que la haya derrotado con un solo movimiento, y él también le agradece por ayudarlo a darse cuenta de que los hombres siempre son más fuertes antes de aceptar la bandera y finalmente recibir todos los elogios que su papá le negó todos estos años. Más tarde, él y Stella se encuentran para finalmente tener su momento, pero Shizuku y su amiga amante de las salchichas llegan como siempre a interrumpirlos. Gracias por quedarte hasta el final. Eres un verdadero legendario. Comenta RIPEKE abajo para confundir a los débiles que no pudieron aguantar hasta el final. Dale like, suscríbete y haz clic en la pantalla para ver algunos de nuestros otros emocionantes videos. Hasta la próxima, mantente genial, mantente Ani Geek.